Bienvenidos a Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de las reglas del juego. ¿A qué me refiero? La regla del juego es las cosas que no puedes controlar y que no puedes controlar porque estás muy limitado, muy limitado a nivel de mente, a nivel de herramientas físicas, a nivel de especie. Y no podéis luchar contra eso porque lo mejor que puedes hacer es conducir lo que hay, este barco imparable, pero no puedes detenerlo, no puedes convertirlo en un pájaro y que vuele. La regla del juego es que ese barco va a tener ciertas condiciones y tú más o menos puedes guiarlo, pero no hay mucho más que hacer. ¿A qué me refiero específicamente? Esto que estoy hablando tiene mucho que ver con lo que el proceso de individuación, con integrar en ti las sombras, integrar en ti esa parte que rechazas, porque es la mejor forma. Si nadie te dice que es lo ideal, que es lo perfecto, es integrar en ti la imperfección y, bueno, generar como acuerdos con la gente que te rodea para que más o menos esto funcione, ¿no? La convivencia, etcétera. Es muy curioso porque hay personas que tienen un estilo de vida muy cuestionable por otras personas, ¿no es cierto? Pero funciona y tienen una vida, tienen amigos, pareja, bla. Si uno entra al grano y al detalle, son relaciones intensas, pueden ser tóxicas, destructivas en cierta medida, pero al fin y al cabo están juntos, ¿ok? Entonces, la idea es, si eso se va a dar, que se dé de buena manera, ¿no? La regla del juego también tiene que ver con aceptar lo que te tocó. Y eso quizás es fuerte. Quizás es fuerte para una persona pensar que, para una persona más obsesiva, más posesiva, más controladora, la idea de pensar que no tienes decisión en todo lo que te pasa y todo lo que haces, puede ser un poco fuerte. Por ejemplo, eh, para una persona darse cuenta de que habita unas emociones que no le agradan, un cuerpo que no le agrada, una estatura que no le agrada, un peso que no le agrada, un color de piel que no le agrada, unos pensamientos que no le agradan. Ahí hay un tema, ahí hay un tema y hay Yo he hablado de esto. Tengo un video que se llama, subí hace poco, se llama El sabor de las cosas y tiene que ver justamente con qué tanto te identificas con lo que experimentas, identificas si eso va a ser beneficioso, va a ser placentero o displacentero. Por ende, la postura, la óptica, la perspectiva es quizás más importante que el hecho en sí mismo. Por ejemplo, a ti te puede haber pasado algo muy fuerte en tu vida que te marcó. Y depende de cómo lo veas, va a ser algo que te va a dar fuerza y energía, que te va a alimentar, o algo que te va a consumir. Es tremendo, es absolutamente tremendo. Entonces, mi mensaje en este video es, bueno, acepta tus emociones. Pertenecen a la parte animal tuya, a la parte evolutiva tuya, y no puedes luchar contra eso. Incluso, aunque estés traumado y tengas una capa evitativa muy grande, o una capa ansiosa muy grande, o una capa intermitente muy grande, eh, sigues sintiendo cosas, sigues siendo capaz porque estás equipado con emociones, empatía, miedo, sigues siendo capaz en tu condición incuestionable e innegable de animal, sigues siendo capaz de experimentar el cariño, el cuidado, la sensación de protección, la admiración. Y da lo mismo, no importa si lo aceptes, si no lo aceptes, si lo reconozcas. Si el evitativo básicamente es, estoy sintiendo algo, pero voy a negarlo, voy a esforzarme por no. El ansioso tiene que ver con el evitativo, con la humillación y con el daño, que cuando mostraste tus emociones te lastimaron. Por ende, esa especie de traición, de humillación, de burla, de rechazo, genera una conducta en la que le tengo miedo a las emociones. Y el ansioso es una persona que no abraza las emociones como corresponde, sino que las hiper abraza. No siente, son personas bastante intensas, puede ser, común, y puede ser una persona que no se sienta conforme con
haber visto a la persona 10 minutos, haberla saludado, él quiere ir a su casa y quiere hablar y quiere estar cada segundo con él porque el ansioso tiene que ver con una herida de abandono, ¿ok? Por ende, el abandonado dice, a ver, si no le doy la oportunidad al otro de abandonarme, no me puedo abandonar. Es un trauma muy fuerte. Entonces, por mucho que tú tengas esta capita trauma que modifica todas las emociones y sensaciones y tus percepciones, aunque el evitativo, es curioso porque aunque el evitativo intente fingir que no siente, no depende de ti y vas a sentir quieras o no quieras. La única pega tuya es identificarte con eso. El proceso de identificación con las cosas correctas es más importante que tu misma historia. Es tremendo eso. Entonces yo creo que a veces tener un poquito de humildad y decir, a ver, me tocó esto. Porque cuando tú te vuelves consciente de la vida que has tenido, de los traumas, y empiezas a cuestionar y no, es que quiero cambiar, etcétera, bla, 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 ya es demasiado tarde, ya estás marcado, ya estás traumado, ya estás con una historia y de ti depende abrazarla, perdonarla, para impulsarte en ella y convertirla en un trampolín o convertirla en una cadena que te va a jalar cada vez que intentes subir. Eso es absolutamente primordial en la fucking vida, de las cosas más importantes. Y te acabo de resumir bastante la filosofía de Nietzsche. Abraza las emociones, abraza lo que eres. Busca la forma de reconciliarte con tu lado malvado, o no lado malvado, tu lado oscuro. Por eso es tan oportuno el término de shadow, de sombra, que ponía Jung. Pero vital, y es que es lo único que podía hacer, weón. Lo otro es pasarte todo este mundo como traumático y emocional por, pues no quiero decir una vulgaridad, por la raja, acá en buen Chile, ¿no? Y vivir la vida desde la desconexión y desde la iluminación, que es como el budismo zen, que habla de la meditación, de rechazar un poco como el apego. Todo esto que estamos hablando de la emoción y reconocer en los animales es un tipo de apego. De hecho, el desapego se asocia no solo con el budismo, sino que se asocia con un trastorno de personalidad llamado trastorno disociativo de la personalidad y trastorno de impersonalización, creo que se llama, que es cuando no te sientes identificado con tu historia, con tus emociones, con lo que te pasa. A las personas de carácter de trauma evitativo les pasa mucho que al no querer aceptar sus emociones no se sienten identificados con ellas. El ansioso se siente sobreidentificado con ellas. Y el budismo zen tampoco se identifica con ellas. Las ve mirar, pero es una postura distinta. Porque el budismo no les tiene miedo a las emociones. El evitativo sí, les tiene mucho miedo. Y por ende mucha emocionalidad detrás. Tú es como quieres vivir la vida, si te quieres dedicar a la meditación y alcanzar abrir el chakra de acá, me parece perfecto. Pero también es legítimo que personas decidan vivir su vida de una forma más terrenal. Totalmente, ¿qué tiene de malo vivir la vida terrenal? Entonces, creo que es súper importante el mundo espiritual, por supuesto, pero más importante que eso es que te haga sentido. Da lo mismo, que creas en la religión que es correcta y que le achunte a lo que hay después de la muerte. Da lo mismo, no importa si a ti no te llena. Es así de sencillo. Vas de camino a la destrucción psíquica si haces eso. Porque te imponen algo. Ese ha sido el video. Espero te guste y te sirva. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.